¿Qué lesiones torácicas producidas por trauma tienen mayor mortalidad? ¿No? Las lesiones torácicas penetrantes sí tienen igual mortalidad que las contusas, ¿no? Generalmente las contusas, por el mismo hecho de ser contusas y no evidenciar una lesión inmediata, pueden tener mayor riesgo de mortalidad que las abiertas, porque todo trauma torácico abierto por arma blanca o por PAP tiene que subir a sala de operaciones. Toda lesión penetrante, ¿ya? Entonces, las contusas, en cambio, tienen una conducta expectante, expectativa, y muchas veces sucede de que se pueden ocultar lesiones muy severas y que finalmente pueden llevar a la vida del paciente, a la muerte del paciente, ¿no? Nos sucedió eso con un paciente que llegó a la emergencia, pero él tenía un trauma abierto, ¿ya? Por un punzón que pusieron casi a la altura del precordio, pero el paciente llegó estable, ¿no? Tomamos la radiografía y no tenía neumotórax, ¿ya? Sí tenía la herida, y recuerden la premisa, en tórax nunca meter el dedito, porque podemos generar lesión de la pleura parietal y generar recién neumotórax en caso no lo haya. En peritoneo sí se puede meter, pero no pasa nada. Entonces este paciente aparentemente no tenía ingreso del, del objeto contundente. Le tomamos una ecografía FAS a nivel del torácico y no había nada, y lo llevamos a radiografía. En lo que iba a radiografía, este paciente sentía una sensación de calor interior, decía, es como si tomase un vaso de agua caliente, así sentía que pasaba un vaso de agua caliente. Pasaba. Entonces, eso fue lo último que escuché de él, eso fue lo que me dijo. Llegó a trauma shock y hizo paro. Tratamos de reanimarlo y lo subimos a sala por la lesión que tenía, le hicimos toracotomía y tenía un derrame, tenía un hemomediastino, o sea, tenía una lesión ventricular, ¿no? Que había perforado, el objeto punzo penetrante había perforado el pericardio, lesionó el ventrículo de manera mínima y generó un sangrado, un hemomediastino. Y ese hemomediastino fue la causa esta de que decía de que sentía un calor dentro de su tórax, ¿no? Y el paciente murió, ¿no? Entonces, mala la premisa, porque este paciente debe haber subido inmediatamente, sino que a veces nosotros nos confiamos, decimos, no, hay que hacerle esto, ecografía, hay que hacerle su radiografía, hay que hacerle su hemoglobina, cuánto está, nada. Entonces la premisa acá es clara, desde ese día ya aprendimos, ¿no? Trauma torácico abierto a sala de operaciones, y hubiésemos podido salvar la vida de este paciente. Entonces, las lesiones torácicas contusas tienen una mayor mortalidad que las penetrantes, sí. ¿Por qué? Porque pueden ocultar lesiones, y a veces pueden ser tan catastróficas que llevan la vida del paciente, pues, ¿no? Las lesiones torácicas penetrantes tienen una mayor mortalidad que las contusas. En regla general sí, ¿no? Pero por el acápite de que podemos dejarlas pasar, las contusas tienen mayor mortalidad que las penetrantes. Las lesiones torácicas contusas tienen igual mortalidad que las penetrantes, no. ¿Qué diagnóstico debe presumir en un paciente de 24 años que ingresa luego de una colisión vehículo-motor y que presenta enfisema subcutáneo en el hemitórax izquierdo? Si tiene enfisema, ¿de dónde viene? Del tórax, ¿no? Entonces tendrá un hemotórax secundario a fracturas costales. ¿Va a tener una lesión por compresión que aumenta la presión intravesical? No. ¿Lesiones subsegmentarias? No. ¿Fractura de tráquea? No. ¿Fractura de base de cráneo? No nos dice, ¿no? Solo nos dice que hay enfisema subcutáneo en el hemitórax izquierdo. Entonces, si tiene un hemotórax, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, la mayoría de los neumotórax, recuerden que se diagnostican ya en la evaluación secundaria, cuando el paciente lo hemos evaluado, lo hemos estabilizado, lo hemos mandado a rayos X. Regresa de rayos X con su radiografía de pelvis, su radiografía de tórax, su radiografía de cervical, y vemos, ya tienes un neumotórax. Entonces, tras ese neumotórax, lo que tenemos que hacer son dos parámetros, ¿no? Si el neumotórax abarca más del 20% del campo pulmonar, le colocamos un tubo de drenaje torácico. Es quinto o sexto espacio intercostal, ¿no? Si es menos, lo dejamos ahí y empezamos a hacer fisioterapia respiratoria, espirometría de incentivo, y con eso el pulmón va a amplexar, no hay problema, ¿ya? Entonces, ese es el manejo del neumotórax. Como ven, es un hallazgo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta en B es determinar que no tenga un neumotórax a tensión,
y el manejo es diferente, ¿no? Drenaje, segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Acá. Entonces, neumotora secundaria, fracturas costales. Si es más del 20%, tubo de drenaje torácico, si no, simplemente espirometría. ¿A qué Fisher corresponde una tomografía donde se observa hematoma intracerebral, volcado intraventricular y hemorragia subarachnoidea? Entonces es una clasificación para determinar el tipo de hemorragia según la resonancia, ¿no? Tenemos el 1, en el cual no va a haber sangrado, en el 2 es menos una línea no menor a 1 centímetro, el 3 ya es una línea mayor a 1 centímetro, ¿no? Y el 4 ya va a haber una hemorragia intraventricular o intracerebral en difusión, ¿no? Esos son los 4 grados. No creo que les pregunten eso, así que no. Lo que sí les preguntan siempre y tienen que acordarse es el Glasgow, antes que esto. Por eso siempre les preguntan. La escala coma Glasgow. Entonces un Fisher 4. ¿Cuál de los siguientes constituye un sitio frecuente de sangrado oculto? Entonces recuerden, sangrado evidente en tórax y abdomen, porque lo vamos a evidenciar. Si mi paciente está chocado o tiene caída de la hemoglobina, yo tengo que buscar que no sangre tórax o que no sangre abdomen. Si aún así veo que no hay nada en tórax o no hay nada en abdomen, tengo que buscar los sitios de sangrado oculto. ¿Y cuáles son? En primer lugar, pelvis, ¿ya? La pelvis me puede almacenar hasta más de 2 litros de sangre, por ende generar una variación hemodinámica en mi paciente. Con 2 litros mi paciente ya debe estar por lo menos taquicárdico, si bien no hipotenso, pero sí taquicárdico con caída de la hemoglobina, ¿no? Entonces, pelvis. Luego le sigue fémur, fracturas de fémur, fracturas de pelvis. Luego podemos tener las famosas, los hematomas, las lesiones retroperitoneales, ¿ya? El retroperitoneo se divide en 3 zonas. Una zona 1, que es la zona medial, ¿no? La medial de los grandes vasos, ¿no? Está la aorta, está la cava, ¿no? Justo el sábado que estuvimos de guardia en el hospital en la noche, esa que salimos en las noticias, nosotros llegamos a la emergencia a las 8, tenemos 2 apéndices, estamos evaluando más pacientes y a las 10:20 llega un herido de bala, ¿ya? Nos avisan. La bala ingresó a la altura del 9º arco costal, ¿no? Y no tenía orificio de salida. Entonces, y estaba chocado con distensión abdominal, trauma abdominal abierto, tenemos que subir a sala. Y en lo que lo subíamos a sala, le tomamos una radiografía ahí de pasadita para ver si había el cuerpo extraño, porque la bala también es un elemento médico legal, pues, ¿no? En la radiografía la bala se veía en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, cuando entramos, en la laparotomía el paciente tenía hemoperitoneo, la bala había lesionado el segmento 6 hepático, o sea, lo había pasado de largo, se había metido hacia el retroperitoneo, lesionó la cabeza del páncreas, pasó hacia el otro lado lesionando la cava, lacerando la cava y la mesentérica superior, la vena mesentérica superior, perforó el ilium, ¿ya? Y no sé cómo, pero tenía 6 perforaciones desde el ángulo hepático del colon hasta el ángulo esplénico del colon transverso, 6 perforaciones. Entonces, obviamente lo que primero tratamos fue la lesión vascular, pues la laceración en la cava y la mesentérica superior, eso sangraba, y generalmente la vena, lamentablemente cuando se lesiona, se deshilacha, ya es como suturar sobre gelatina, no se puede, y hacer la hemostasia significa pues comprimir, parar. Yo recuerdo que tenía la mano, mis 4 dedos hacían hemostasia a un lado, el otro cirujano estaba acá y el residente, ¿sí? Todos parando y tratando de ver de dónde salía para ponerle un punto, ¿ya? Y mientras eso llegó pues esos 2 niños que dicen que no los quisieron atender y ya nos hicimos famosos. Bueno, entonces esa lesión es una lesión, es un hematoma en expansión en la zona 1, ¿no? Esos son quirúrgicos inmediatos, tienen que subir a sala de operaciones inmediatamente, ¿no? Ese es un hallazgo que nosotros tuvimos ahí. Luego, la zona 2 son los flancos, flanco derecho o flanco izquierdo, son las zonas retroperitoneales, retroperitoneo, las celdas renales, ¿ya? Entonces los hematomas en esa zona no son quirúrgicos, así estén en expansión, esos hematomas se contienen, pero sí puede ser zona de guardar, zona de ocultar sangre, ¿ya? Luego la zona 3, que es la zona pélvica. En la zona pélvica ahí tienen los ilíacos,
¿no? Interna, externa, derecha, izquierda, que lamentablemente al ser posteriores y próximos al hueso, la hemostasia en esa zona es muy difícil y el abordaje y el acceso también es muy difícil. Generalmente los hematomas en estas zonas se contienen menos mal por toda la presión de la cavidad abdominal, y si en caso continúe, lo que se hace no es laparotomía y tratamiento, sino lo que se hace son embolizaciones y algunas veces hasta packing pélvico podemos hacer, pero son de difícil acceso los de la zona 3, tampoco son quirúrgicos de emergencia. Los únicos quirúrgicos de emergencia son los medianos. Entonces zona 1, retroperitoneal. Eso también es pregunta de examen, les han hecho, no sé, algunas veces, ¿ya? Muy bien, entonces tengo que buscar retroperitoneo. Y algunos libros dicen de que cuando el paciente tiene scalps gigantes de cuero cabelludo, recuerden que el cuero cabelludo también es una zona muy vascularizada, y si tenemos un scalp grande, nuestro paciente también puede tener pérdidas grandes de sanguíneas y llegar a la sala al shock trauma en condiciones de taquicardia o cuadro anémico agudo, ¿no? En scalp grandes de cuero cabelludo, por no sabemos cuánto ha sangrado de lo que ha venido hasta lo que ha llegado, y sangran masivamente. Los que hemos visto pues heridas en cuero cabelludo, ¿no? Pero eso ya es finalmente. Entonces intracerebral no es una zona de sangrado oculto. Intraarticular tampoco se evidencia obviamente, pero tampoco va a generar colecciones que descompensen al paciente. Retroperitoneo sí, hemos visto zona 1, zona 2 y zona 3. Cualquiera de las tres pueden ser zona de sangrado oculto, pero manejo quirúrgico inmediato la zona 1, porque es una zona de grandes vasos y si genera un hematoma en expansión, tienen que entrar a sala de operaciones del paciente, ¿no? Pleural, ¿no? Intraabdominal es una zona no de sangrado oculto, el abdomen es una zona de sangrado evidente, ¿no? Entonces la C. ¿En qué posición debe colocarse una embarazada con traumatismo abdominal no penetrante para evitar shock hipovolémico? Entonces, trauma abdominal en una gestante, cuando se genera en el tercer trimestre, a partir del segundo trimestre, generalmente, lamentablemente para la mamá, si el trauma es directo, el útero, conjuntamente con el feto, genera una especie de protección para la madre. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que manejar ambos seres, ¿no? Tanto el feto como la mamá. Ahora, si es un trauma cerrado y la madre está en shock hipovolémico, lo que tengo que hacer es que mi paciente descanse en decúbito lateral izquierdo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Recuerden que la vena, la aorta, perdón, baja por el lado izquierdo, línea media hacia la izquierda, y la cava sube por el lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, no solamente en el caso de hipovolemia, cuando van a entrar a la cesárea, si se percatan, los ginecólogos generalmente ponen ligeramente hacia el lado izquierdo al paciente, para evitar que el útero grávido comprima, ¿no es cierto?, a la vena cava, y de esta manera disminuye el retorno venoso hacia el corazón, generándose síntomas de hipotensión o hipovolemia o bajo gasto cardíaco. Entonces siempre se coloca a la madre gestante idealmente hacia el lado izquierdo para evitar la compresión de los vasos importantes por el útero grávido, ¿no? En cambio, cuando el traumatismo es en el primer trimestre, generalmente sí la madre se ve más afectada, porque la pelvis precisamente protege al producto, ¿no? Protege al producto. Entonces, decúbito lateral izquierdo. ¿Qué debería sospechar en un paciente con traumatismo encefalocraneano que ingresa con otorragia? Otorragia, otolicorragia, rinorragia, rinolicorragia, ¿no? Signo de Battle, que es la equimosis retroauricular, y el signo de Mapache, ¿no es cierto?, que es la equimosis bilateral, ¿ya? A diferencia de la equimosis traumática. Recuerden que en el Mapache la apertura ocular se va a mantener. En cambio, cuando hay una equimosis por un trauma periocular, generalmente lo que sucede es que se edematiza tanto que la apertura ocular se pierde. En cambio, en el ojo de Mapache no debe perderse la apertura ocular. Nosotros vemos al paciente, así, isocoria, anisocoria, reflejos y todo eso. Pero en un trauma periorbitario que confunda con un Mapache, lo que nosotros no vamos a poder es eso, ver la apertura palpebral y evaluar las pupilas, ¿ya? Entonces, Mapache, esos son signos de fractura de base de cráneo, ¿no?
Entonces el hematoma subdural es venoso y generalmente en la tomografía se ve, es biconvexa, ¿no? Y es en semiluna, y el hematoma epidural, que es arterial, se ve en forma convexa, ¿no? Fractura de macizo facial, hematoma parenquimal. ¿Qué vamos a sospechar? Fractura de base de cráneo. Entonces, ¿para qué hay otorragia o generalmente lo que se va a fracturar va a ser la porción petrosa del temporal, ¿no? Y las fracturas en esa zona pueden ser longitudinales o transversales. Las transversales son las que generan mayor riesgo de producir lesiones a nivel del oído interno. ¿Qué sugiere la presencia de midriasis bilateral en la evaluación neurológica inicial de un politraumatizado? Si está en midriasis, probablemente está en la fase, en la clasificación 2, o sea, en descerebración, ¿no?, de la escala de coma de Glasgow. Entonces ahí el paciente está recontra comprometido, ¿no? Entonces tenemos sufrimiento del tronco cerebral y ya el paciente se está enclavando, ¿no? Se está enclavando el paciente. Hipoxia prolongada, fractura de base de cráneo, fractura cervical. ¿Qué signos y síntomas buscaría para confirmar asfixia traumática en un paciente de 18 años que ingresa con deterioro del sensorio y traumatismos múltiples luego de una avalancha a la salida de un estadio? Entonces, el síndrome por aplastamiento, ¿no? Al igual que la asfixia traumática, el síndrome por aplastamiento va a generar mayor lesión que las directas mismas. Por ejemplo, en los miembros inferiores, ¿no? Una fractura, el traumatólogo no le tiene miedo a una fractura, una lesión tendinosa, muscular, no pasa nada, pero si hay un síndrome de aplastamiento, este síndrome por aplastamiento no solamente puede generar un síndrome compartimental posterior, sino puede generar por rhabdomiólisis, por lesiones de las partes blandas, puede generar liberación de partículas que pueden generar lesión renal y por ende pueden generar insuficiencia renal por taponamiento. Entonces, estos pacientes generalmente mueren por eso, ¿no? Entonces, un paciente de 18 años que ingresa por asfixia traumática, ¿qué vamos a ver? Fracturas costales múltiples con hemotórax, puede ser. Enfisema subcutáneo, en caso haya fracturas y haya neumotórax. Fracturas del esternón, si el trauma ha sido intenso, puede presentarse también. Pero no nos hablan solamente nos hablan de una asfixia traumática. Petequias y plétora en el tórax. Si va a haber una asfixia, va a haber una compresión, ¿no?, lo cual va a generar retención, disminución de retorno venoso en la cava superior. El tórax se va a volver pletórico, morado, ¿no?, con petequias, ¿no?, signo de la asfixia, o sea, la dificultad de llegado de la sangre hacia el corazón, ¿no? Entonces, y estas petequias generan hematomas, y estos hematomas generalmente se reabsorben. Esta reabsorción puede liberar productos, toxinas o productos de degradación que pueden ir a tapar el riñón. El paciente entra en insuficiencia renal y se muere. Nosotros vimos un paciente de 28 años más o menos que saliendo de una discoteca se había peleado y vino así moreteado por todo lado. Y en 24 horas este paciente moreteado por todo lado, sin una lesión abdominal, ni torácica, ni craneal, desarrolló insuficiencia renal por todos los productos de degradación de los hematomas que habían formado toda la contusión que había tenido. Hizo insuficiencia renal, entró a diálisis y estuvo un mes, creo, y después se murió. Murió porque hizo insuficiencia renal terminal. Entonces, las lesiones por aplastamiento tienen mayor complicación y severidad que las lesiones directas, ¿no?, ya sean fracturas o lesiones musculares. ¿Cuál de las siguientes corresponde a complicaciones de la hemorragia subaracnoidea? Entonces, ¿a qué le tiene miedo el neurólogo o el neurocirujano en una hemorragia subaracnoidea? Al vasoespasmo y al resangrado, ¿no? Entonces, resangrado, hipertensión y hemorragia retiniana, dice, ¿no? Hipotensión arterial, vasoespasmo y taquicardia, ¿no? Resangrado sí, vasoespasmo e hidrocefalia. Aleteo auricular, hipotensión y anisocoria, no. Resangrado sí, vasoespasmo sí, e hidrocefalia secundaria, probablemente resangrado puede ser. Recuerden que en el Fisher 5 puede haber esta invasión ventricular y eso generar obstrucción y hidrocefalia posterior.
Retardo mental, hipotensión crónica, no. Entonces, resangrado, vasoespasmo, hidrocefalia. ¿No? Entonces, ¿qué usamos? Vasodilatadores, ¿no? Como el imodipino, por ejemplo. Reposo absoluto y esperar a que se resuelva, si no el paciente entra a cirugía, cuando es idiopático, un aneurisma, si alcanza el tiempo, ¿no? ¿Cuál sería su conducta al ingreso de un paciente con TEC puro, herida contuso cortante en el cuero cabelludo, sin pérdida de conocimiento, pero que evoluciona con deterioro del sensorio, hemiparesia derecha y midriasis izquierda? Entonces es un paciente con TEC, herida contusa cortante en el cuero cabelludo, sin pérdida de conocimiento, pero que evoluciona con deterioro del sensorio, hemiparesia derecha y midriasis. Yo lo que tengo que hacer, primero, mi ABC, ¿no es cierto? Solicitar tomografía de encéfalo sin contraste y luego seguir diagnóstico, intubar y ventilar, no. Asegurar la vía aérea, sí. Solicitar una angiografía, no. Aseguro mi vía aérea, sí. Asegurar la vía aérea, sí. Vía venosa, sí. Y control del sangrado, sí. Y solicitar TAC sin contraste. Bueno, una ventana ósea es suficiente. No necesitamos mucho del contraste en las tomografías para ver si hay hematoma o edema parenquimal. Asegurar la vía aérea y solicitar una resonancia, no. Asegurar la vía aérea y solicitar una resonancia magnética, no. Entonces lo que hacemos es asegurar una vía aérea, una vía venosa, A, B, C, control de sangrado y solicitar TAC sin contraste una vez hecha la evaluación del paciente. ¿Qué porcentaje de superficie quemada tiene un paciente con compromiso de cabeza y cuello y miembro superior derecho? Para eso ustedes tienen que acordarse la famosa regla de los 9 y eso también les van a preguntar y tienen que acordarse, ¿ya? La regla de los 9, para que se acuerden, son dos triángulos, un triángulo de 18 y un triángulo de 9. El triángulo de 18 es inferior, está abajo, 18, 18, 18 y 18, triángulo inferior. Y el triángulo superior de 9, ¿no? 9, 9, 9. Entonces, triángulo superior de 9 y triángulo inferior de 18. Periné 1. ¿Ya? Eso es lo único que tenemos que acordar. Y obviamente la extensión, ¿no? En los niños no se puede aplicar esto en menores de 12 años porque es indistinto, ¿ya? En ellos existe también una estadificación en el que le dan al tórax 14, no, 18, 18, a los miembros 14, a la cabeza le dan 9, no, a la cabeza le dan 18 porque la cabeza es mayor volumen en los niños, pero generalmente en ellos se dice que la palma de la mano en el niño corresponde a 1% de superficie corporal quemada. Entonces en el niño se va midiendo así, ¿no? Más rápido, hasta acordarse de la clasificación. Pero en los adultos sí se aplica la clasificación de los 9, ¿no? Con los dos triángulos que hemos visto. Entonces, ahora, se puede fraccionar, ¿no? Si esto es 9, esto será 3, 3, 3, ¿no? 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Entonces, cuando les den la pregunta, traten de mimetizar o detallar las zonas quemadas, porque a veces te dicen, está el paciente que presenta quemadura en toda la cara anterior del brazo derecho. Si te está diciendo toda la cara anterior, no va a ser 9, ¿no es cierto? Será 4.5, toda la cara anterior. Si es todo el brazo, si es 9. A veces solo dicen quemadura del antebrazo únicamente, entonces será 3. ¿Ya? Entonces, presten atención a esos detalles. ¿Qué porcentaje de superficie corporal quemada de un paciente con compromiso de cabeza y cuello y miembro superior derecho? Cabeza, 9. Miembro superior derecho, o sea, nos está hablando de miembro superior derecho, 9. Entonces este paciente tendrá 18% de superficie corporal quemada. ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico y tratamiento para un paciente con traumatismo de pelvis, con fractura de ambas ramas ilopúbicas y sacro, con ecofaz negativa e inestable hemodinámicamente? Entonces, si este paciente está con una fractura pélvica, inestable aparentemente, ¿ya? Tiene un ecofaz negativo, pero está inestable hemodinámicamente. El ecofaz negativo a mí me ha permitido ver que no tenga sangrado acá, que no tenga sangrado en tórax, que no tenga sangrado en abdomen, ¿no? Probablemente ya he evaluado que no tiene sangrado en el retroperitoneo, que no hay fractura de fémur, pero sí hay fractura de pelvis, que me está generándome un sangrado, ¿ya? Generalmente los sangrados en la pelvis se contienen por la zona, por el espacio pequeño que existe,
Pero si mi paciente está hemodinámicamente inestable, significa que hay sangrado y la zona es esa. Entonces, ¿qué hago? ¿La parotomizo y abro y veo? No, porque la accesibilidad a los vasos ilíacos en esa zona es muy difícil. Vamos a generar mayor trauma, porque para llegar a esa zona tendríamos que levantar el peritoneo, el fondo de saco, tenemos que levantar el sigmoides, tenemos que ver con la posibilidad de lesionar el uréter y todas esas cosas hasta llegar a esa zona. Entonces, no, lo que se hace es una angiografía y una embolización para poder llegar a esa zona, si mi paciente está inestable hemodinámicamente. Pero la mayoría de las veces, la pelvis, al ser un espacio pequeño, genera los hematomas en esta zona se contienen y no aumentan más, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Entonces, tomografía de pelvis y cirugía, no. La tomografía no nos va a decir nada absolutamente. Cirugía, a veces entramos y no podemos hacer nada, ¿no? Muchas veces también nosotros, como control de daños, cuando encontramos a veces pacientes posoperados de resecciones anteriores bajas o no sé, cuando resecamos el suelo pélvico y no logramos parar, lo que hacemos es packing pélvico. Y está dado, en todo lado podemos hacer packing. Y yo recuerdo un paciente que le hicimos un packing pélvico, le pusimos como 25 gasas en toda la pelvis porque no paraba. Y era un paciente de ginecología. No paraba, no paraba, no paraba y le pusimos gasas, pues, y lo dejamos así. 3 días después, menos mal paró, poquito a poquito íbamos sacando, pero ya la paciente más estable, más tranquila, ¿no? 25 gasas le dejamos. Y nadie dijo nada, no salimos en la prensa. No viene el Canal 4 y nos dice, no le dieron tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor método? Angiografía y embolización, ¿no? ¿Cuál es el Glasgow de un paciente con deterioro del sensorio que presenta vía aérea permeable, ya, sin signos de trauma? Examen físico normal, presión arterial 110/60, frecuencia cardíaca 110 por minuto, frecuencia respiratoria 14 por minuto, saturando 89 a aire ambiente, que abre espontáneamente los ojos, emite sonidos incomprensibles y retira el estímulo doloroso. A ver, entonces el Glasgow, recuerden, siempre vamos de arriba para abajo. El Glasgow tiene que darme 15, ¿ya? Y yo voy de arriba para abajo. Entonces 4, 5 y 6, ¿ya? Para que no nos confundamos. Entonces empezamos con 4. 4 es apertura ocular, 5 respuesta verbal y 6 respuesta motora, ¿ya? Entonces empiezo con 4, apertura ocular, ¿no? Espontánea es 4, ¿no es cierto? Al estímulo verbal, 3. Al estímulo doloroso, 2. Y no hay respuesta, es 1. Nunca va a haber 0, ¿ya? Y así voy bajando. Entonces este paciente, a ver, abre espontáneamente los ojos, entonces ya tengo 4. Entonces busco, pues, apertura ocular, ojos, no hay. A ver, no hay, ¿no es cierto? Ojos 2, movimientos, nada, no hay entonces. Porque mi paciente ya tiene 4, porque acá dice, ¿no? Abre espontáneamente los ojos. A no ser que acá se haya copiado mal, ¿no? Este debe estar acá, de repente. Estos dos, este acá o este acá, cualquiera de los dos. ¿Ya? Imagínense que sea 4. Seguimos. Emite sonidos incomprensibles. Entonces ve, ahí tengo que llegar solamente hasta 5. Y a veces es una confusión, pues ¿cómo nos acordamos? Entonces vamos desde los extremos. Solamente me da de 1 a 5. 5 es espontánea, habla, ¿no es cierto? 1, negativa, ¿ya? En 3, el paciente va a emitir, obedece órdenes, ¿no? O sea, responde al estímulo verbal. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, pues. En el 2 va a haber sonidos ininteligibles, ¿no? Sonidos va a emitir. ¿Ya? Y en el 3 las palabras van a ser incoordinadas, Entonces voy de abajo para arriba, ambos extremos, ¿ya? 5 normal, 1 no hay, ¿ya? En el 2 los sonidos van a ser sonidos ininteligibles. Y en el 3 las palabras van a ser incomprensibles. Y en el 4 la respuesta va a ser al estímulo verbal, ¿ya? Entonces emite sonidos incomprensibles 2, ¿no es cierto? ¿Okay? Y luego me voy a M, que son 6, ¿no es cierto? Movimientos, respuesta motora, 6, ¿ya? Igual, para que me acuerde, me voy de extremo a extremo. 6 es normal, mueve espontáneamente. 7, perdón,
1 es no hay respuesta. ¿Ya? De abajo para arriba. 2 es descerebración, ¿no es cierto? O sea, extensión. La 3 es decorticación, o sea, flexión patológica. ¿Ya? 4 va a ser, perdón, a ver, estamos en 4. No, está bien. 1 no hay. 2 de descerebración, va a ser extensión. 3 decorticación, flexión anormal, ¿no es cierto? 4, perdón, es localiza el dolor, ¿no es cierto? Y no, claro, 5 es localiza el dolor, no, 4 localiza el dolor y 5 retira el dolor. Perdón, localiza el dolor, 5 y 4 retira el dolor, lo que sería la flexión normal, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, a ver, igual, de extremo a extremo, 6 normal, 1 no hay. 2 extensión, ¿no es cierto?, que es la descerebración. El 3 flexión anormal, que es decorticación, ¿no es cierto? El 4 retira frente al estímulo doloroso, y el 5 localiza el dolor, y el 6 normal. ¿Ya? Entonces, este paciente retira al estímulo doloroso, o sea, tiene 4 tendría que ser, ¿no? Entonces el clavo de este paciente sería 4 más 4, 8 más 2, 10. No hay, ¿no? Está bien, ¿no es cierto? Acá tiene 4, emite sonorias incompresibles, tiene 2, y retira el estímulo doloroso, 4. Su clavo sería 10. ¿No? Está mal la respuesta. Eso sí les preguntan, así es que tienen que acordarse.